vamos a recibir a nuestro pastor con la palabra de Dios. Dios, aleluya. Gracias. ¿Cómo estamos, iglesia? Y en victoria en el nombre de Jesús. Allí un poquito enfermitos y eso, ¿verdad? Pero eso no nos detiene. Oiga, si vamos para el trabajo, y para el trabajo sí no queremos faltar, pero ¿cómo vamos a faltar para la casa del Señor? Amén. Como que no checa eso ahí, ¿verdad? Hay mucha gente que se va hasta con gripa, vienen enfermos al trabajo, pero ya cuando viene la parte de ir a la iglesia dice, no, me voy a quedar a descansar. Imagínense. Y eso como que no va, amén. Pero es como dijo mi esposa, eso es convicción, ¿verdad? Personal. Ahí se mira cuánto ama uno a Dios, ¿verdad? Amén, iglesia. ¿Dónde estamos, iglesia? Primera de Timoteo, amén, capítulo 3, y luego siempre comenzamos en el 14 y 15, porque estamos en la casa del Señor, amén. Y el apóstol Pablo le daba indicaciones a Timoteo de cómo debería de ser él, porque era un joven pastor, amén. Dice ahí, ¿verdad? En el versículo 14 del capítulo 3 dice: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Aleluya. Vamos a orar, iglesia. Le pido que me lleven oración. Amén. Bendito Dios, te damos gracias en esta hermosa mañana, Señor. Gracias, Señor, por lo que has hecho en nuestras vidas, porque estamos aquí, Señor, porque nos tienes con un propósito, Señor. En esta hora me pongo delante de tu presencia, Señor. Te pido que sea tu Santo Espíritu guiando mis labios, que sea tu Santo Espíritu, Señor, compartiendo a la iglesia, impartiendo a la iglesia, Señor, lo que ella necesita, bendito Dios. Que en el nombre de Jesús, bendito Dios, las fuerzas de maldad sean canceladas, bendito Dios, y echadas fuera en tu nombre, bendito Dios. Porque sabemos, Padre, que tu palabra, siempre que se habla, incomoda, pero incomoda, bendito Dios, porque se está hablando en contra de lo malo, de lo perverso, de lo que no te agrada, bendito Dios. Al que no le incomoda es porque está creciendo espiritualmente y está acercándose cada día más al Señor. Te damos gracias, bendito Dios. Habla a través de tu palabra. Te lo pido, por favor, hermoso Espíritu Santo de Dios. Amén. Aleluya. Tome su asiento, iglesia. Como decía a mi esposa, ¿verdad? Ya los varones tenemos nuestro servicio, ¿verdad? Los jueves. Eso es el segundo jueves de cada mes. Y en esta ocasión le toca traer la palabra a nuestro hermano Ismael. Amén. ¿Cuántos varones hay aquí de los que vienen? Amén. ¿Quién de los varones se quiere anotar con un canto, mis hermanos? Pues siempre comenzamos con un canto de adoración, ¿verdad? ¿Se acuerda cuando Eliseo mandó traer aquel tañedor porque le faltaba inspiración, ¿verdad? Él estaba conectado, pero de ahí se mira, ¿verdad?, de que todos somos un cuerpo, somos un equipo. Entonces Eliseo podía orar a la presencia del Señor, pero necesitaba de un músico que estuviera ungido, que estuviera preparado, que estuviera conectado con la presencia del Señor. Y en cuanto el músico comienza a tocar, ¿verdad?, a inspirarse, viene la revelación a Eliseo y suelta la palabra que tenía que dar. Amén. Así es que, ¿quién de los varones se anima? Bueno, mire, ahí me lo deja saber, ¿ok? No, él tiene que decir, hermano. Aleluya. Iba a hacer un comentario ahí, pero mejor no. Pero fíjense, iglesia, qué tremendo, ¿verdad? Hemos estado estudiando acerca de un buen ministro, el ministerio de la piedad, la predicción de la apostasía, porque es muy importante, iglesia, hablar de estas cosas, porque es muy bonito hablar de las grandezas de Dios, de lo que hizo con Elías, ¿verdad? Cómo mató a los profetas de Baal y el fuego del cielo descendió, consumió el altar y hasta la agua que estaba ahí, dice la palabra del Señor, que la lamió, ¿verdad?
Y hay muchas historias cuando Eliseo, ¿verdad?, hizo flotar el hacha. Hay cosas grandísimas que podemos hablar, pero no sé si usted se ha dado cuenta que en estos últimos tiempos no muchos pastores les gusta hablar palabras sensacionalistas, ¿verdad?, predicaciones sensacionalistas, pero muchas veces no forman el carácter de sus miembros, no les dice cómo deben de ser, y eso es lo que tratamos de hacer en esta casa. Amén. El tema de esta mañana, y que tenemos ya hace tiempo, ¿verdad?, ¿cuál es, iglesia? Ministros verdaderos. Amén. Y yo sé que algunas de lo que vamos a hablar hoy va a incomodar a algunos, ¿verdad? Pero es que es la palabra del Señor, y son palabras del apóstol de los gentiles. Amén. Nos quedamos ahí en el capítulo 5, ¿se acuerdan? De ahí de Primera de Timoteo. ¿Qué dice ahí en el título arriba? ¿Verdad? Dice deberes. ¿Qué es un deber? Algo que tiene que hacer, no importa qué, ¿verdad? O sea, no es una opción. No dice si quieres hazlo, si no, no. No es una opción, no es opcional. Dice deberes hacia los demás. Y es tremendo, iglesia, porque bueno, vamos a darle, porque luego después se nos va el tiempo. Amén. Fíjense lo que dice aquí el versículo 1 del capítulo 5. Dice: no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos. Vamos a pararnos ahí un poquito. Dice: no reprendas al anciano. Ahora, cuando usted empieza a leer esta escritura, usted lo toma literal, luego, ¿verdad? Lo agarra literal, dice, bueno, está hablando de los más grandes, de los viejitos, ¿verdad? Pero si usted más adelante, y no creo que vayamos a acabar hoy todo el capítulo, si acaso nos dan para 16 versículos, pero si se fijan en el versículo 17, ¿qué es lo que dice? Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. No está hablando de ancianitos, ¿verdad?, que ya cruzaron bastantes años en esta vida. Está hablando de los ancianos de la iglesia. Amén. Los ancianos de la iglesia son personas, vamos a decirlo así, son líderes, son maestros, son guerreros de oración. Y incluso traje hasta algunas citas bíblicas que no las vamos a leer porque por cuestión de tiempo. Pero mire, uno de los trabajos de los ancianos, si usted quiere anotar las citas bíblicas, las puede anotar, es resolver problemas. Ellos resolvían problemas, y eso está en Hechos 15, 1 y 2. También tenían que orar por los enfermos, ¿verdad? Que es una palabra muy famosa, ¿verdad? ¿Está alguno enfermo? ¿Qué dicen? Llamar a los ancianos de la iglesia y que ellos vengan, que los unjan y que oren por ellos. Es uno de los trabajos de los ancianos. Amén. La otra deben de cuidar de la iglesia. En pocas palabras, ellos son pacificadores. Los ancianos, si alguien viene y te cuenta un chisme del hermano David, el pacificador dice: no, oye, ¿cómo crees? Eso no está bien, mejor mira, vamos a orar. Y si hay varios envueltos ya, en vez de seguirle al chisme, ¿qué es lo que hacen? Van y dicen: hey, esto no está bien, hermanos, el chisme no es bueno, y empiezan a poner paz ahí, ¿verdad? Ellos también protegen la vida espiritual de la iglesia, y eso está en Hebreos 13:17. Amén. Entonces, los ancianos en ese trabajo, que es bien complicado porque pareciera fácil, pero imagínense el ser ancianos y que de momento te llamen, ¿verdad? Pueden hablarte cuando estás desocupado, ya saliste del trabajo, le hablas al anciano: hermano, estoy enfermo, mi hija está enferma. Entonces el anciano va, pero ¿qué si es en la noche, verdad? O de repente te llaman para ir al hospital. Es un poquito más complicado. Amén. Entonces, que no solo quiero explicar, que quede claro, aunque también lo vamos a tocar las dos áreas: el trabajo hacia los ancianos, pero también literalmente, ¿verdad?, como se oye, hacia los ancianos. Amén. Entonces dice ahí, no reprendas al anciano,
sino exhórtale como a padre. No reprendas. Antes, cuando se traducía la palabra reprender, venía del término golpear. Entonces, cuando aquí dice no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, claramente se puede entender: no le golpees con tus palabras, no le hables duro, no lo lastimes, no lo humilles, ¿verdad? Porque, y fíjese, iglesia, bueno, no me quiero adelantar un poco, pero en la manera de que nosotros podamos corregir a un hermano que sirve en la iglesia, ¿verdad? Debe de ser de una manera prudente. Si aquí el término está diciendo que reprender es golpear, ¿verdad? Entonces creo que se entiende bien claro que nosotros tenemos que moderar nuestras palabras. Si vamos a decir por ahí un hermano hizo algo incorrecto, porque incluso el apóstol Pablo le dice a Timoteo: si hay alguno de ellos que insiste en pecar, dijo, repréndelo en público. Fíjese cómo era el carácter del apóstol Pablo, porque no se puede estar teniendo a alguien sirviendo en la iglesia que sabe que está haciendo mal. Uno sabe que está haciendo mal y lo deje a uno servir, porque si no van a decir, pues sí se puede. Hay sobre todo en las corrientes que traen este mundo, iglesia, se ha metido un liberalismo entre las iglesias. Yo ya lo he dicho antes y creo que es necesario volver a decirlo por el testimonio de nosotros, ¿verdad? Yo he mirado, me he dado cuenta que hay cristianos que a veces suben una historia a sus perfiles, ¿verdad? Suben un video, y cuando suben dicho video ponen textos bíblicos y todo, pero el trasfondo es música pagana. Y dices tú, oye, pero eres cristiano. Si tú eres cristiano, si eres hijo de Dios y hasta pusiste un texto bíblico en tu historia, pero tienes música pagana atrás, entonces hay algo ahí que no va. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? No puedes poner una música de fondo atrás de tu historia, que estás exaltando a Dios con lo que está saliendo ahí, pero atrás estás manchando ese testimonio, esa noticia, eso que quieres compartir. Amén. Hay mucha gente que no pone atención, se les hace que esto es algo normal. Dicen, pues, ¿qué tiene de malo poner música? Incluso hasta dónde se ha rebajado el evangelio, iglesia, que el otro día estaba viendo, y entonces estaba viendo unos videos y de repente me sale un video con música, era una reflexión cristiana, y cuando está la música esta cristiana, se está la reflexión, me doy cuenta que atrás de fondo está una música que hace varios años fue muy famosa, y es una música de depresión. ¿Y sabe qué, iglesia? La pusieron en una reflexión cristiana y sale allá la canción pagana de depresión. Imagínense, ya nomás porque se les hizo, ¿verdad?, que se oía como un tipo, como si fuera de iglesia la música. Pero ¿hasta dónde ha llegado que se ha rebajado el evangelio? Y tenemos que tener cuidado, es una grande responsabilidad. Hay muchas personas que dicen, no, pues a mí me gustaría ser pastor, me voy a ir y me abro mi iglesia y que al cabo les predico del amor de Dios y la gente va a llegar. Pero es muy delicado, iglesia, en estos últimos tiempos, cómo está mirando uno, como antes lo que se le llamaba bueno, ahora ya se le llama malo, se le llama religioso, se le llama sin amor. La corrección ahorita ya está mal. O sea, ya ahorita en estos tiempos, si a un jovencito, ¿verdad?, le llamas la atención, es muy probable que incluso hasta la policía te puedan echar, en algunos de los casos, ¿verdad?, no en todos. Pero se ha perdido mucho. La iglesia de Cristo ha entrado en corrientes de este mundo, queriéndose parecer al mundo, queriendo agarrar las temáticas de este mundo, y nos hemos desconectado de los consejos de los apóstoles. Le decía el apóstol Pablo, le dijo a Timoteo, le dijo, si alguno de los ancianos persiste en pecar, dijo, llámale la atención en público. Fíjese, iglesia, el apóstol Pablo corrió a algunos de la iglesia. ¿Se acuerda de Himeneo y Fileto cuando
estaban metiendo doctrinas falsas. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Dijo, se los entregué a Satanás. O sea, los corrió de la iglesia. Les dijo, oigan, ustedes están enseñando una cosa errónea, esto no es de Dios, se me van de la iglesia. Los corrió. ¿Esto es falta de amor? No es falta de amor, ¿verdad? Está corrigiendo, está arreglando un problema, porque si no las personas piensan que eso es normal, cual no debería de ser. Amén. Así es que sea el área que usted trabaje, iglesia, lo que sea que usted haga, tenga mucho cuidado, guárdese en santidad delante de la presencia del Señor. Mire, estaba leyendo ayer en la escritura donde dice la palabra del Señor que hay unos que cuando hacen algo malo, están sirviendo para Dios, y hacen algo malo, Dios los revela rápido y los saca a la luz. Entonces rápido se da uno cuenta, ¿verdad? Pero dice, pero hay otros que con el tiempo se les sabe. Y digo, pero como quiera, de una manera se va a saber. Y eso es lo peor de todo, que a veces siga uno sirviendo, siga uno trabajando, está uno en pecado, y lo triste es que se esté trabajando así, cuando no debería de ser. Amén. Entonces, pero bueno, voy a continuar, porque luego nomás quería dejar en claro eso, iglesia, de que el trabajo para Dios es bien importante, y el apóstol Pablo sabía esto. El apóstol Pablo sabía que a Dios se le entrega calidad, se le entrega lo mejor de nuestra vida. No puede uno estarse ensuciando y aparentar aquí que uno está bien, porque tarde o temprano Dios lo va a revelar. Se lo digo por experiencia, ya me pasó. No crea que el hermano David fue un santo, ¿verdad? En su debido momento el Señor lo reveló, me habló antes de hacerlo, y al final de cuentas Él me exhibió ante todas las personas. ¿Por qué? Y fíjese, a veces uno parece, dice, bueno, es que Dios no me quiere, o porque al otro hace un montonal de cosas y nunca lo saca nada, pero a mí luego a la primera que hago, rápido Dios lo deja saber. ¿Por qué, iglesia? Eso es lo más importante, que Dios lo tiene por hijo. Si Dios revela pronto que usted está haciendo algo mal, es porque le ama, y porque Él no quiere que usted se pierda, porque le quiere usar, quiere que usted se restaure, quiere que usted crezca, quiere que usted sea ese varón, esa mujer de Dios. Amén. Entonces ya les hablé, ¿verdad, iglesia?, de que los ancianos de la iglesia tienen un trabajo, y de aquí está hablando. Yo creo que esto es más como para los pastores, ¿verdad? De que tengamos cuidado en que cuando le vayamos a llamar la atención a uno de los hermanos que sirve aquí, que ministra, lo hagamos con palabras no hirientes, no palabras que le lastimen, ¿verdad? Igual lo aplico a los ancianos, ¿verdad? Déjenme ver, aquí tenía un texto, déjenme ver si lo encuentro aquí. Está en Levítico 19:32, si alguien me lo puede leer. Levítico 19:32. ¿Qué dice? Delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor, yo Jehová. Aleluya. ¿Qué dice? Delante de las canas, ¿qué? ¿De qué? Te levantarás. Está hablando de un esfuerzo, está hablando de respeto. Y se ha fijado que se ha perdido mucho esto, iglesia. Ya hemos hablado mucho de esto en los tiempos de antes. Cuando tú llegabas, ¿verdad?, a visitar a tus abuelos, ¿verdad? Tú tenías que hacer reverencia a ellos. Te agachabas, le agarrabas la mano y le dabas un beso, ¿verdad? Yo no le besaba la mano porque pues pensé, uno cuando está chiquillo a veces no capta, ¿verdad? Yo miraba que mis papás se agachaban y todo, pero nunca miraba bien. Entonces sí hacía la reverencia, le agarraba la mano a mis abuelitos y me agachaba y hacía como que daba el beso, pero hacía mi reverencia, o sea, el respeto lo hacía, ¿verdad? Ahorita hoy casi que pasan los niños por tus pies y casi que, ¿verdad? Ahora ya te dicen David, ya no te dicen
de usted, ya no te hablan con respeto. Se ha perdido mucho eso, iglesia. ¿Qué está diciendo aquí Jehová de los ejércitos? Esto es Jehová hablando, que dice delante de las canas, ¿qué? Y honrarás, habla de respeto. Y se ha perdido mucho eso. La iglesia se quiere conformar al mundo, y por parecerse al mundo se enfrían, pierden los principios básicos de lo que debe de ser un verdadero hijo de Dios. Amén. Es tremendo, iglesia. Entonces, miren, cuando uno piensa en esto y dice que al anciano, ¿verdad?, que no lo reprendas, que le tienes, dice, si no, exhórtale como a padre, ¿verdad? Por eso le decía, a lo mejor si le pregunta a usted a uno de los jóvenes de estos tiempos, ¿cómo le hablan a sus padres los jóvenes? ¿Les hablan con respeto? ¿Le hablan de usted? ¿Cómo le hablan, verdad? Entonces, aquí se está entendiendo, claro, aquí había costumbres más de respeto, cosas que se tienen que seguir todavía en estos tiempos, porque es palabra del Señor, amén. Y lo dice, si no, exhórtale como a padre, ¿verdad? ¿Cómo le debe hablar uno a un papá cuando hace algo mal? Si vamos a decir que estamos comiendo, ¿verdad? Una escena típica. Estamos comiendo y luego de repente yo muevo mi mano hacia la derecha, ahí tenía mi bebida, la tiro. ¿Cómo cree que me deberían de decir mis hijos? ¿Cómo creen que me deberían de decir? Sí, ¿verdad? Pero ¿qué dice ahí? Dice, exhórtale como a padre. Aquí el apóstol Pablo está hablando, le está dando el consejo a Timoteo, que nosotros como sirvientes de Dios, y lo aplico ahora a nuestra vida, ¿verdad? Como por eso ponía este ejemplo, es de que nosotros tenemos que hablarle a nuestros mayores con todo respeto, ¿verdad? Puede hacer un comentario, ya se le cayó a papá, ¿verdad? Ya se le cayó a mamá. ¿Y qué hace? Se puede levantar y limpiarlo, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Pero ¿saben por qué los hijos a veces le hablan como uno les habló y como uno les enseñó? Porque cuando derramaban la leche, que derramaban el café, el jugo, ¿cómo les decía uno, iglesia? ¡Ay, muchacho, ya tiraste esto, hombre, quítate, hazte para allá! Ya me hiciste un reguero aquí, ¿verdad? Y le gritan a los hijos, ¿verdad? ¿Cuántos pasaron por eso? Por eso ahora cuando uno comete un error, los hijos le dicen, ¡ay, David! Le dice un compañero, dice, no te puedo llevar a ningún lado, dice. Porque según siempre está haciendo algo desastroso. Exageraciones, ¿verdad? Porque no todo el tiempo están haciendo errores los niños, pero como ya trae uno esa mala tendencia, mala enseñanza, uno hace eso. Y mire, iglesia, yo creo que esto es una palabra que es para todos, ¿verdad? Incluyendo desde la cabeza hasta abajo. Porque mire, iglesia, cuando usted tenía a su novia, ¿verdad? Antes de que se casara con su esposa, que usted tenía a su novia, ¿cómo le hablaba? Ven, mi amor, las de aquí, ven, corazón, ven mi sweet, ¿cómo le dicen? Sweetheart, my baby. Miré a la hermana pegada y me acordé que dicen my baby, ¿verdad? ¿Verdad que uno les habla bonito? Ay, yo me acuerdo, le abría la puerta del carro a mi esposa y ¿verdad? En ese tiempo mi novia, y no, hombre, le hablaba hermosuras, me llevaba la guitarra y le cantaba canciones, ahí nos poníamos en el parque y todo. O sea, uno está tratando de ser la mejor versión de uno, porque uno quiere conquistar, quiere asegurar que uno va a ser el que se la va a llevar a la casita, ¿verdad? Se va a casar con ella y la va a tener ya en la casita segura, ¿sí o no, varones? ¿Sí? Y las mujeres en todo caso debería de ser similar, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que pasa? Que cuando ya nos casamos, ¿por qué le gritamos a la esposa? A ver, varones,
¿Por qué le gritamos a la esposa si antes de un ángel celestial no la bajábamos? ¿Por qué la esposa le grita al esposo si antes era su Superman? ¿Por qué le grita ahora la esposa al esposo? ¿Por qué le grita? Si antes, no, hombre, era lo mejor que le había pasado en la vida. No había otro hombre como él, ¿verdad? ¿Por qué? Igual con los hijos. Si los amamos tanto, ¿por qué les gritamos? ¡Auch! Háblanos, Señor, ¿verdad? ¿Por qué les gritamos? ¿Por qué perdemos la paciencia rápidamente? ¿Cuántos necesitan trabajar en esa área en sus vidas? Amén. Sí, amén. Yo también. Sí, es tremendo. Pero ¿sabe por qué le pongo este ejemplo, iglesia? Porque por eso el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo que no reprendas al anciano. ¿Por qué? Porque Timoteo era un joven pastor y que necesitaba ser enseñado, y Pablo ya había pasado por todo esto, ¿verdad? Entonces cuando le dice no reprendas al anciano, está hablando de algo que pasa mucho en las iglesias. Hay iglesias, me tocó, no me acordaba esto, fíjese, hasta ahorita me estoy acordando y creo que es muy buen ejemplo. En cierta ocasión estábamos en un servicio y ya estaba la administración. Entonces este pastor empezó a llamar, ¿verdad? Y entonces se acerca al altar, empezó a llamar a las personas. Entonces se acerca y se paró más o menos por donde estoy parado yo aquí. Y este pastor le dice, una mamá se acerca al pastor y le dice que ore por su hijo. Entonces cuando le dice que ore por su hijo, le habla y le dice, ven hijo, déjame orar por ti. Entonces ya le está hablando y el muchacho le dice que no, que de ahí está bien. Y le dice, ven hijo, ven, queremos orar por ti, ven, párate aquí por favor, voy a orar por ti. Entonces el muchacho no quiso ir y el pastor se enojó y dijo, que venga aquí, le estoy diciendo que se pare aquí. Y usaba este ejemplo, iglesia, porque el muchacho sí pasó, pero ya pasó enojado, ya porque era la autoridad del pastor y pasó, y bueno, oraron por él, pero a mí no me gustó, yo me enojé. De hecho yo me enojé y luego después cuando estaba afuera salí y hablé con el muchacho y le dije, lo siento, le dije, no, qué feo que te habló así el pastor, pero discúlpanos. Yo sintiendo esa carga porque yo sé que no fue la manera más correcta, y uno comete a veces imprudencias de que no debe de hablar, y eso es de esas maneras, ¿verdad? Entonces es lo mismo, esto lo mismo lo podemos aplicar, pero hay una cosa que quiero decir, es que cuando uno grita, sea tu esposo, sea tu esposa, sea tus hijos, sea la congregación, es porque te has adueñado de eso. Incluso hasta los perros, a los animalitos, a las mascotas, a veces les grita uno, ¿verdad? Pero ¿por qué pasa esto? Porque uno se ha adueñado de algo, y es lo que pasa a veces con las congregaciones. A veces hay muchos pastores que se adueñan tanto de la congregación que sienten que la congregación les debe todo el respeto, y sí, en cierta parte, pero llegan al momento de ser prepotentes, y eso es lo que a veces uno hace en la casa también. A veces uno les grita a los hijos, le grita a la esposa, cuando no debería de ser correcto. Eso está mal. Por eso le decía yo, por eso le digo ahorita que esto de los deberes hacia los demás, y el apóstol Pablo aquí le está diciendo a Timoteo que se los está diciendo para que sepa cómo conducirse en la casa del Señor. Pero esto también nos sirve en nuestra vida cotidiana. Y ya ha cometido uno muchos errores. Anoche cuando leía esto, venían recuerdos a mi mente de muchas veces que hace uno cosas imprudentes, que lastima uno a las personas, que lastima uno a los suyos. ¿Y por qué el apóstol Pablo le está dando estos consejos a Timoteo? Para que por lo mismo, para que viva una vida mejor, una vida tranquila, para que después no vengan los remordimientos de conciencia a tu vida y después te estés lamentando. Es por eso que a veces se muere un ser querido y la persona se queda con eso en el corazón y dice, yo le grité a mi papá
Yo le grité a mi mamá, yo le grité a mi esposo, le grité a mi esposa y nunca le pedí perdón. Y después las personas, ya que se va la persona, están llorando en la tumba, están llorando cada vez que se acuerdan. ¿Por qué, iglesia? Porque no supieron vivir correctamente. Y es que, fíjese, iglesia, es que eso es lo que trata el cristianismo, de no vivir bajo lo que nosotros pensamos o queremos ser, o porque nos sentimos muy inteligentes. Se trata de vivir la vida como Jesús nos la enseñó. Jesús sí se enojó, incluso dice la Biblia que hizo un azote, ¿verdad? Y sacó a los cambistas porque ellos estaban haciendo algo mal. Pero usted recuérdeme cuántas veces latigueó a los discípulos. Sí se enojó con ellos, unas veces hasta los cayó, ¿verdad? Les dijo, ya basta, porque ya lo tenían cansado de que no activaban su fe. Pero nunca los insultó personalmente, ¿verdad? Nunca les faltó al respeto. Y esa es una parte de la vida del cristiano, que no nos podemos adueñar de la iglesia. No le podemos gritar a los hermanos porque no es nuestra iglesia. No son de nosotros. Aquí ninguno de ustedes le pertenece a la pastora, le pertenece a la hermana Blanca, le pertenece al hermano David, ninguno. Ustedes son de Cristo. Y lo único que hace un pastor, una pastora, es llevar a las ovejas, al rebaño, a campos verdes. Decirles dónde están los campos verdes y decirles qué está bien y qué está mal, para que las ovejas puedan llegar a conocer al Padre Celestial. Amén. Entonces, no nos adueñemos de lo que no nos corresponde. Yo no di la vida por mi esposa. El que dio su vida por ella fue Jesucristo. Él dio su sangre. Entonces, no le puedo gritar a mi esposa, ¿verdad? Amén, varones. No les podemos gritar a nuestras esposas ni desesperarnos de una manera que las podamos hacerse sentir mal, porque si no, entonces no estamos haciendo nuestro trabajo. Se supone que el trabajo del varón, y ahorita más adelante voy a tocar un punto que también es incómodo, pero más adelantito en los siguientes versículos, el trabajo del varón es hacer a la esposa sentirla segura, ¿verdad? Que se sienta segura en todas las áreas, en que el esposo va a proveer, en que el esposo tiene el control de las situaciones que le tocan a él, la parte que le toca a él. El varón tiene que crear seguridad. Pero bueno, ya me tardé mucho aquí, pero solamente es para poner la base, iglesia, de que el principal problema que tiene el ser humano cuando grita, cuando se nega así, que parece un cerillo, ¿verdad? Parece una dinamita, es porque se ha adueñado de lo que no le corresponde. Sí, es mi esposa, y sí, yo trabajo para que ella ande ahí comprándose árboles y plantas, ¿verdad? Y para que ella ande de repente hasta paseándose con mi suegrita, ¿verdad? Por ahí en las tiendas. Sí, trabajo para eso, y es parte de mi responsabilidad, pero nada me da el derecho a mí de gritarle a mi esposa. Amén. Nada le da el derecho a ustedes, esposas, gritarles a sus esposos. Nada les da el derecho. Acuérdese, nos la aplican mucho a los varones. Dice, si su suegro supiera que usted le está mandando el respeto a su hija, dice, usted se está metiendo con algo peligroso, dijo. Y Dios es el padre de su esposa. Así es que usted es su suegro, pero también a nosotros nos aplica a los varones. Mujer que se está metiendo o está gritoneándole a su esposo, que le está faltando al respeto, que no lo respeta como cabeza de su casa, el suegro es poderoso, amén. Es Jehová de los ejércitos, amén, varones. No, sí, hay que regresar unas también. No, pero ese es el secreto, iglesia, que esta mañana cuando salgamos de aquí nos acordemos. La Biblia dice, herencia de Jehová son los hijos. Solamente no puedo decir eso, solamente un ignorante no cuidaría la herencia de Jehová correctamente.
Solamente un ignorante despilfarra una herencia, ¿verdad? Como, ¿verdad? El hijo pródigo mató al padre, como quien dice, en vida, pidiéndole la herencia. Fue y despilfarró todo lo que le habían dado, porque era un ignorante. Entonces, este es el problema, iglesia, que cuando nos adueñamos de lo que no nos corresponde, es cuando actuamos mal. Le pido a Dios que nos dé sabiduría, que cuando salgamos esta mañana por esas puertas y que comiencemos a vivir nuestra vida, nos acordemos que una persona que grita, que se enciende así al momento, es una persona que no ha nacido Dios en su corazón. Lo vamos a leer más adelantito. Por lo pronto ahí ya nomás le quería dar un warm-up ahí, ¿verdad? Para que ir calentando motores. Amén. Y lo dice a las ancianas. ¿Hay ancianas en las iglesias? Sí hay, ¿verdad? Igual, lo mismo. Las ancianas, aquellos que son líderes, porque aquí los ancianos, ¿verdad? Son los maestros de las células, ¿verdad? Aquellos que también oran. Bueno, ¿qué dice? ¿Qué le estaba diciendo el apóstol Pablo a Timoteo? Que también las trate, ¿verdad? Cuando las tenga que regañar, que las, ¿verdad? Que les hable animosamente, ¿verdad? No que aunque están haciendo mal les diga, wow, estás haciendo bien, ¿verdad? No, hay que también decirlo, pero dice ahí, exhortándole como a madres. Igual, estamos hablando igual como en el varón, los ancianos de la iglesia, igual, ¿verdad? Como a las mamás también, a hablarles como a las mamás. ¿Cómo le habla usted a su mami? Le habla con mucho cariño. ¿Cómo le habla uno a un anciano? Usted sabe que cuando las personas ya han entrado en una edad grande, pierden muchas habilidades. La habilidad de caminar rápido, pierden la habilidad de pensar rápido, de razonar, incluso muchas veces. A veces se les olvidan las cosas, y a veces estamos bien jóvenes y se nos olvidan cosas. Imagínense ya a un anciano de 80, 90 años. Se pierde, ¿verdad? Mucho la noción a veces hasta del tiempo. Me ha tocado ver hermanos de ya edad grande predicar y o a veces hablar, a pasar a dar un testimonio, y a veces se agarran como el hilo de media, ¿verdad? Se van tendidos y no se acuerdan que pues hay más hermanos que van a pasar, ¿verdad? Me ha tocado allá en otra iglesia, pero eso es muy común. Si ya está mirando uno que las personas a veces pierden, ¿verdad?, ciertas habilidades, uno tiene que hablarle como le hablaría a una persona, como le hablaría usted a mi hermano Nieves, ¿verdad? Le tiene que explicar, le tiene que hablar con paciencia, ¿verdad? Y animarles, ¿verdad? E incluso pues aquí a las hermanas ancianas, no regañarlas, ¿verdad?, de una manera donde se sientan mal, sino explicarles, decirles, mira hermana, esto que hiciste no está bien. No está bien, no es correcto. Trata de no hacerlo para la siguiente vez porque pues no está bien, ¿verdad? Como por ejemplo, yo a veces he notado algo que a veces pasa aquí, y yo sé que estamos creciendo, mis hermanos que dirigen los servicios, hay algo que noto que a veces hacen, es que ellos a veces se quitan del púlpito, y luego a veces está la administración. Y está bien si se quieren bajar, ¿verdad?, y sentarse, ¿verdad?, pero siempre estar alertas, ¿verdad? Ya aquí nos va a acabar de cantar el hermano, a la hermana, aquí nos va a acabar de cantar. Y en cuanto rápidamente ya acaba de cantar el hermano, ¿verdad?, inmediatamente pasar, no esperar, porque a veces me ha tocado que a veces estoy ya acabé y estoy viendo al hermano o la hermana, y a veces están bien entrados, y digo yo, es que tienen que estar activos. O sea, tienen que estar aquí listos porque están dirigiendo el servicio. Y cuando uno está tocando, ¿verdad?, incluso uno no para de tocar, porque yo ya acabé mi parte, y hablo de mí cuando estoy haciéndolo. Yo ya acabé mi parte de ministrar, pero yo no sé si el Espíritu Santo te dijo algo a ti, ¿verdad? Entonces, si el Espíritu Santo te dijo algo a ti, porque yo no porque a veces esté dirigiendo la alabanza, quiere decir que ya lo siento todo, lo sé todo.
Hay veces que Dios no te habla y tú haces tu parte que te toca, pero Dios le habla a alguien más y le dice, quiero que hagas esto, ¿verdad? Entonces, los que dirigen tienen que estar, dicen por ahí, truchas, ¿verdad? Bien, pilitas, dicen algunos, ¿verdad? Pero fíjense, no los estoy regañando, ¿verdad, hermanos? Nomás les estoy diciendo que no se me alejen mucho, ¿verdad? Y luego, mire, otra indicación, cuando usted quiera darle gracias al Señor y esté en las participaciones y que ya sepa, ¿verdad? Párese. No se tome todo el tiempo del mundo ahí, luego viene desde allá, desde atrás y todavía no. Si usted tiene ganas de darle gracias al Señor, de dar un testimonio, párese con tiempo, camine, porque si no, pues espera hasta que, ¿verdad? Le hable casi que ¿quién quiere? ¿Quién quiere? ¿Usted quiere dar gracias a Dios? ¿Usted? ¿Quién quiere? No, eso no es así. No, usted me hubiera conocido. Ahorita ya no. A veces me he detenido, iglesia, de pasar a cantar cantos porque ya hago mucho. Y luego van a decir los hermanos, hasta en la sopa veo al hermano David. Entonces, pero si yo fuera una persona que no sirvo bastante, lo que yo haría es que yo agarraría luego mi tiempo y me pararía, vámonos, a darle, trae un canto, ¿verdad? Comanda que quiero cantar. Bueno, pero uno tiene otra. También, mis hermanos, hay que pasar aquí al frente. Agarre el micrófono. Esfuércese. Sí, porque a veces dice, no, yo de acá lo hago. Y dice uno, no, porque entonces, ¿cómo se mira tu esfuerzo para Dios? O sea, tienes que pasar aquí al frente. Queremos verte, lo guapo que estás, la guapa que estás, amén. Queremos escuchar tus palabras. Porque imagínese si cuando a veces lo hace desde su lugar y usted está dando su testimonio, se siente el respaldo de Dios sobre su vida. Imagínese cuando todos lo escuchen aquí en el micrófono, se oiría mucho mejor, ¿verdad? Hay que esforzarse, amén. Se lo digo porque los amo, porque las amo, ¿verdad? Porque no... por eso, fíjese, el apóstol Pablo le daba indicaciones a Timoteo, porque necesitaba ser enseñado y necesitamos ser enseñados, amén. Tenemos que seguir la liturgia del servicio como debe de ser, practicarla correctamente. ¿Por qué? Porque los que vienen más atrás, allá, están viendo y no queremos que hagan las cosas, pues ahí se va, ¿verdad? Sin esfuerzo. No, hay que esforzarse, amén, mis hermanos. ¿Cuántos sienten mi amor? Amén. Eso. Y luego fíjese, ¿qué dice ahí? Dice, a las ancianas como a madres, de hablarles con respeto, a las jovencitas como hermanas. Y dígase aquí, no le dice a Timoteo que a los jóvenes, porque dice a los más jóvenes, porque también hay ancianos jóvenes, ¿verdad? Dice a los más jóvenes como hermanos, pero fíjese aquí, una anotación que podemos hacer, una nota es que como hermanas, con toda pureza. Es muy dado y es muy típico de que el hombre sea atraído por la mujer, ¿verdad? Amén, varones. Amén, sí, eso. Entonces Dios le está diciendo a Timoteo que las trate con toda pureza, porque hay hermanitos que casi que se apalancan de la hermana cuando la miran. Hay unos que hasta de beso, ¿verdad?, quieren dar. Yo no acostumbro a besar a ninguna de las hermanas, ¿verdad? Algunas, las que conozco de más tiempo, las que tienen también confianza conmigo, le doy su abrazo, ¿verdad? Pero nunca ando besando a las hermanas. Pero hay hermanos en otras congregaciones que miran a las hermanitas y, uy, véngase hermanita, y un besote que le planta ahí en el cachete a la hermana, ¿verdad? Olvidándose de que su esposo se puede enojar, ¿verdad? Si como dicen por ahí, no hagas lo que no te gustaría que te hicieran, ¿verdad? Que te hagan. No me gustaría que anduvieran besuqueando a mi esposa en el cachete, ¿verdad? Luego pues va a tener que sacar mi desinfectante, ¿eh? Imagínense. Entonces, por eso le está diciendo Pablo a Timoteo que a las jovencitas, porque imagínense, habría jovencitas hermosas en el tiempo de Timoteo. De seguro que sí había, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice ahí? Que las trate con toda pureza, abrazando con la intención correcta, saludando con la intención correcta, mirándolas como a hermanas, ¿verdad?
Aquí no ha pasado, ¿verdad? Pero en otras iglesias ha pasado, donde a los hermanos se les ha tenido que llamar la atención. Es decir, oye, no saludes así a las hermanas, ten respeto, porque un día te van a decir algo, ¿verdad? Me platicaba un día un primo mío que allá en otra iglesia, un muchacho, ¿verdad?, joven, andaba de infiel con una hermana ahí de la iglesia, y el esposo, cuando se enteró, lo agarró a golpes ahí. Imagínense, por eso digo, hay que tener respeto, porque hay muchas personas, aquí todos venimos y somos hijos de Dios, ¿verdad? Todos somos súper espirituales y súper santos, pero no sabemos qué tan alto ha llegado el hermano o la hermana, qué tan alto ha crecido. Lo vemos bien, lo vemos cambiadito, pero no sabemos si tiene dominio propio. Y si no tiene dominio propio y se le sale el espíritu de pleito ahí, Padre santo, alguien se va a llevar una golpiza, ¿verdad? Pero digo, está difícil. Y me dijo mi primo, no, lo dejó bien golpeado. Digo, qué feo que pasen esas cosas en el pueblo de Dios, pero a veces esas cosas pasan porque a veces los mismos pastores no dicen, hey, hermanos, tengan respeto, no se pasen de la raya, ¿verdad? Y luego dice ahí, pero dice, hermanos, cuando dice aquí, me voy a rezar al uno, ¿verdad? Cuando dice a los más jóvenes como hermanos, ¿verdad? ¿Cómo se tratan los hermanos? Estamos hablando de los hermanos en la carne. ¿Cómo se tratan los hermanos? Completo. ¿Verdad? Que dicen, get out of my room, bro. Stop using my stuff, bro. Get out. Así, ¿a eso se refiere el apóstol Pablo? No, ¿verdad? El apóstol Pablo está hablando de lo correcto. Acuérdense que en esos tiempos había mucho, los principios morales eran hermosos en ese tiempo. Ahora ya hay una falta de respeto entre los mismos hermanos, que a veces se hablan bien feo, a veces se avientan cosas, a veces hasta golpes se agarran los hermanos. Dice Frank, dice, un día estaba en mi casa, David, y estaba yo ahí, dice, y mi hermano, el más chico, dice, como ya estaba de mi estatura, se me puso al brinco, dice, y yo le dije, cálmate porque te voy a noquear. Y le dijo el otro, le dijo, no, dijo que yo puedo contigo, y ahí, ¿verdad? Entonces dice, no, dice, me desesperó tanto, y le dije, mi hermano me está molestando, y no, la mamá no hizo caso, y en una de esas se le vino el hermano y que lo noquea, dice, lo noquea, lo mandé al suelo, dice, y le dije, ¿quieres más? Imagínense, pero él no es cristiano, ¿verdad? Y entonces, imagínense, pero entre los cristianos, entre los hijos de nosotros cristianos, ¿deberían pasar esas cosas? De que se anduvieran agarrando a golpes, ¿verdad? No, deberían de hablarse bonito, respetarse, ¿verdad? Decirle, hey, ¿puedo usar tu guitarra? Claro que sí, use it, don't worry about it. Todo lo que quieras, hombre, ¿verdad? Y entonces sería hermoso que eso pasase, ¿verdad? Entre nuestros hijos, ¿verdad? Que dijeran, hey, quiero comprar esto, ¿me prestas $20? Claro, of course, ¿verdad? Ahí están los $20, ¿verdad? Pero no, a veces la actitud es otra que no debería de ser. Amén, jóvenes. Sí, eso. Bueno, entonces, pero el apóstol Pablo aquí se está refiriendo a lo correcto. ¿A qué? ¿Cómo se habla uno con los hermanos? Con respeto, ¿verdad? Uno le habla con respeto. Hey, brother, ¿me prestas esto? Sí, claro que sí, mi hermano, agárralo. Ahí déjamelo cuando lo acabes de ocupar, ¿verdad? De eso está hablando, ¿verdad? Entonces, Timoteo tenía que tratarlos como hermanos y como hermanas. ¿Por qué les digo esto, iglesia? ¿A cuántos hermanitos aquí que tienen sus hermanitas? Hablo de carne, ¿verdad? De la carne. ¿Les gusta darle besos a sus hermanas? Hay jovencitos que no les gusta besar a sus hermanas, ¿verdad? Le dicen, mi hermana, ¿verdad? Bueno, pues nomás imagínense por qué el apóstol está diciendo que cuando tenga un trato con las jovencitas de la iglesia, las trate como hermanas, ¿verdad? Porque casi uno no sé, ¿verdad? Pero hay unos hermanos que sí son muy pegados, la relación es muy cercana, pero hay otros que no tanto y que no se atreverían ni a darle un beso en el cachete a sus hermanas. Amén. Pero entonces
de eso se habla, con toda pureza, de respetar, de no tener malos pensamientos. ¿Se acuerda que dijo Job? Hice un pacto con mis ojos de no voltear a ver a las doncellas. ¿Por qué? Porque el cuerpo del ser humano, especialmente los hombres, ¿verdad? Tiende a que ya su esposa ya no está ¿usted me entiende, verdad? Bueno, sí. Entonces, si ya la esposa no está y pues mira a una jovencita hacer hormigas, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Pero por eso Job dijo, ¿verdad? Hice un pacto con mis ojos. Pero, o sea, entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que Job andaba así cuando, verdad? No, sino habla de la pureza, de con qué ojos mira a las hermanitas, ¿verdad? Pero bueno, vamos a seguirle, ¿verdad? Y luego, ¿qué dice el 3? Honra a las viudas que en verdad lo son. En ese tiempo, iglesia, había viudas mentirosillas, porque aunque había muchas cosas correctas, había también viudas que eran mentirosas, que ya habían enviudado y que sí tenían cómo sostener sus gastos, cómo pasarla bien, pero decían, no, es que no tengo. Entonces se acercaban a la iglesia creyendo que la iglesia de Éfeso era una iglesia de beneficencia pública, y entonces pues por eso decía Pablo a Timoteo, honra a las viudas que en verdad lo son, porque hay viudas que en realidad no lo son. ¿Por qué? Porque había muchas viudas que les gustaba andar dándole vuelo a la hilacha, o sea, complaciendo sus deseos sexuales, pero se hacían pasar por viudas, y esa no es una viuda, ¿verdad? Entonces, pero bueno, vamos a estar tocando un poquito más de este tema, porque casi por lo general se habla más en estos versículos de ellas. Pero fíjese, iglesia, dice el 4, si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Por eso le decía, porque hay viudas que en realidad lo son. Hay viudas que en realidad se les murió a veces el esposo, ¿verdad? Y a veces se quedaron solas, no tienen hijos, no tienen nietos. Gracias, porque ya casi me la acabo. No tienen hijos, no tienen nietos, ¿y qué es lo que pasa? Se quedan desamparadas, no tienen quien las sustente. Pero hay otras, ¿verdad?, que sí tienen cómo hacerlo, porque había una lista, iglesia, que tenía Timoteo en esa iglesia de Éfeso, tenía una lista. Y aquí no ha pasado, ¿verdad? Sí, a veces hemos ayudado a una que otra, ¿verdad? Pero no como ellos, que tenían una lista. Y ellos decían, a ver, a la hermana Chonita ya se le murió el esposo, no tiene hijos, no tiene nietos, ¿verdad? Entonces no tiene quien la ayude, no tiene hermanos. ¿Qué hacemos, iglesia? La hermana Chonita siempre está aquí en la iglesia, es fiel. No, hay que hacernos cargo de ella, ¿verdad? Entonces la iglesia, viendo esta necesidad, tiene que sustentarla a la viuda. Tiene que sustentarla, tiene que ayudarle, porque la hermana Chonita no tiene quien la ayude. Pero para eso también, iglesia, es muy importante que la iglesia sepa diezmar. No voy a tocar este tema en esta ocasión, para la siguiente sí, creo. Pero si la iglesia no sabe darle al Señor lo que le pertenece, no se pueden hacer muchas cosas como ayudas cuando las personas están en necesidad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque muchas veces la iglesia no sabe dar. Hay muchos que dicen, no, pues que es que Malaquías 3:10 ya es del pasado, ¿verdad? Eso fue para Israel. Pero cuando el apóstol Pablo habla de la iglesia que nació de los gentiles, dice que cada uno dé como propuso en su corazón. ¿Sabe por qué, iglesia? Porque se supone que antes tenían esta regla, ¿verdad?, de que se diera el 10% de lo que usted ganaba, ¿verdad?
y todo estaba bien ahí. El Espíritu Santo solamente se posaba en unos que otros, ¿verdad? En Eliseo, en Elías, ¿verdad? En David. El Espíritu Santo se posaba solamente en ciertas personas. Pero ahora que se supone que tenemos el Espíritu Santo de Dios, no nos tiene que decir que lo hagamos. Es vergonzoso, de hecho, que se le tenga que decir a la iglesia, y más a los que sirven, que se les tenga que decir: hermano, tienes que diezmar. Eso es de Dios, es una ventana de los cielos para que tu casa sea bendecida, ¿verdad? Por eso están diciendo que ahora es más. ¿Se acuerda que Jesús lo vino a hacer todo más específico? Jesús no se andaba por las ramas. Jesús, ¿verdad? Dijo: no necesitas acostarte con la mujer, con que ya hayas pensado con ella cosas malas, ya lo hiciste. Es lo mismo con el diezmo, el tema del diezmo. Antes tenían que decir que lo hicieras y todos los israelitas lo hacían bien, pero ahora el Espíritu Santo ya está en ti. Entonces, como el Espíritu Santo está en ti y en todo tu ser, se supone que tu devoción hacia Dios es más grande y que nadie necesita decirte que tienes que ofrendar, que tienes que diezmar. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo ya está en ti. Si lo voy a decir así, espero que no se me ofenda a nadie, ¿verdad? Si eres agarrado en las cosas materiales hacia Dios, entonces quiere decir que ahí hay un amor por el dinero, ¿verdad? Hay un amor para el Dios Mamón, ¿verdad? Antes ese era el Dios del dinero. Hay mucha gente que es ama mucho el dinero, pero bueno. Y no crean que le digo esto, iglesia, porque pues yo no recibo nada. La pastora, ella lo ha dicho varias veces también, incluso mi pastora, ella tiene su negocio, ¿verdad? Y ella pues trabaja, ¿verdad? Yo a veces siento feo que a veces hasta enfermita y se nos va a trabajar. ¿Por qué? Porque ella no agarra de la casa del Señor. Es solamente para los arreglos que a veces se tienen que hacer. Yo igual, a usted no me ha comprado a mí ni un botón de mi chaleco, amén, de mis camisas. Yo trabajo, ¿verdad? Y gracias a Dios el Señor bendice lo que viene a mis manos. El diezmar es para esta casa, para arreglar cosas. Hemos estado trabajando los varones, ¿verdad? Hemos estado haciendo ahí trabajitos. Faltan más por hacer, pero culpa de las hermanas que no es cierto. No es cierto. Es que como tuvieron su y le pausamos, digo, no hay que pausarle porque sí. Pero hay muchas personas que piensan que la iglesia es beneficencia. Pero ¿qué está diciendo aquí el apóstol Pablo? Dice: pero si alguna viuda tiene hijos, si alguna hermana que esté en necesidad tiene quien la pueda ayudar, mejor enséñenles primero a sus hijos a que sean responsables, a que sean personas obedientes, que les interese su familia, ¿verdad? Por eso dice aquí el versículo 4: pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Ahí está hablando de las que se hacen pasar por viudas, ¿verdad? Que si tienen familia, hay que enseñarle primero a sus hijos y a sus nietos. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, versículo 5, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. ¿Cuántas viudas tenemos aquí? 1, 2, ¿cuántas? Fíjense, aquí está el ejemplo de cómo deben ser ustedes, mujeres viudas. Dice: mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios. Y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. La que de verdad es viuda se la pasa orando, se la pasa intercediendo, se la pasa orando por los que la rodean. Amén. Por su familia, por la iglesia a la que asiste. Eso es lo que hace una mujer que de verdad es viuda. Amén. Y lo dice: manda también estas cosas para que sean irreprensibles. Y aquí es una cosa que me gusta mucho, iglesia, porque dice: manda también estas cosas. ¿De qué hablábamos? De que los hijos tienen que aprender a ser responsables con sus mamás, ¿verdad? Con las viudas. Entonces,
Pero fíjese lo que le dice el apóstol Pablo a Timoteo, le dice manda. ¿Qué es mandar, iglesia? Es ordenar, es dar una orden, ¿verdad? Mandar. Entonces Timoteo tenía que decirle a la iglesia, hey, así es como se hace, hermanos. Se tiene que cubrir a las viudas, a las necesitadas, se tiene que hacer de una manera correcta. Amén. Y luego fíjese lo que dice ahí, el versículo número 6. Pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Porque hay viudas, como le decía hace un rato, hay viudas que quizás no se casarán, pero andan con uno y con otro hombre, satisfaciendo sus deseos sexuales. ¿Y qué dice el apóstol Pablo? Viviendo está muerta. Espiritualmente esa persona está mal. ¿Por qué está mal? Porque debería de mejor hacer las cosas correctamente. Y aquí lo vamos a ver más adelantito. Pero fíjese lo que dice ahí: manda estas cosas para que sean irreprensibles. ¿Qué es irreprensible, iglesia? Es una persona sin mancha, de buen testimonio. El apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo: ordénales que hagan estas cosas para que no tengan mancha en su testimonio, para que la gente no hable mal de ellas, porque es una manera incorrecta que estén viviendo de esa manera. Amén. ¿Cuántos quieren ser irreprensibles, iglesia? Amén. Aleluya. Y fíjese, y luego dice ahí en el versículo 8: porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Fíjese, iglesia, es bien importante. La vida de nuestro Dios es una vida donde nosotros llegamos desde cero a los caminos del Señor, pero vamos creciendo conforme vamos leyendo la palabra, conforme se nos va hablando la palabra. Y uno no puede comenzar, no puede estar, si ya tiene uno 5 años, 10 años, no puede estar uno como al principio, desde cero. Amén. Porque fíjese lo que dice aquí: porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente, ¿quiénes son los suyos? Los hermanos, ¿verdad? Los tíos, sobrinos, ¿verdad? Esos son los suyos. Quiere decir que tenemos un compromiso moral con los que nos rodean, que son de nuestra familia, de bendecirlos. Si un día nos quieren pedir algo, ¿verdad? Bueno, si podemos, hay que hacerlo, ¿verdad? Dice: pero si alguno no provee para los suyos, uno tiene cierta responsabilidad con los de su familia, ¿verdad? Sean hermanos, como dije, sean primos, uno tiene cierta responsabilidad. Pero fíjese lo que dice más adelante: y mayormente para los de su casa. O sea, una persona que no provee a los de su casa, dice la palabra del Señor, que ha negado la fe, y es peor que un ¿qué? Incrédulo, iglesia. Vaya conmigo allá, primera de Juan 4, 7 y 8. Primera de Juan 4, 7 y 8. ¿Quién lo tiene? Amén. Léemelo, hijo. Dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Aleluya. ¿Se fijó, iglesia? El que ama es nacido de Dios. ¿Y qué dice? Que el que no ama no conoce a Dios. Cuando hay un padre de familia que se preocupa mucho por mandar dinero a Honduras, a México, El Salvador, Guatemala,
Costa Rica, Venezuela, you name it, ¿verdad? Cuando se preocupan más por bendecir a los que están a distancia, pero a veces la familia que tienen está pasando por necesidad, eso está incorrecto. Se supone que uno tiene que bendecir primero a los de su casa. Amén, iglesia. No se puede preocupar uno por estar mandando más dinero a la distancia, porque ¿qué es lo que dice la palabra? ¿Qué acabamos de leer? Que el que ama es nacido de Dios. Si usted ama, usted va a proveer a su familia, a los suyos, usted les va a proveer todo lo necesario. Imagínense, hermanos, que yo le preguntara a sus esposas: hermana, venga, necesito hablar con usted. Y que yo les hablara y le preguntara: hermana, ¿y cómo es su esposo con usted? Si la mantiene bien, le da para sus calcetincitos, ¿verdad? Le da para todo lo que necesita. Sí. Imagínense que le diga: no, hombre, hermano, siempre anda batallando con el dinero, nunca le alcanza, a veces hasta pongo más yo. Imagínense, iglesia, qué feo sería, ¿verdad? Porque ¿qué dice la palabra del Señor que acabamos de leer aquí en 1 de Timoteo? Dice: y mayormente debe de proveer para los de su casa. Y dice que si no lo hace, ha negado la fe y es peor que un incrédulo, ¿verdad? Yo he mirado, conozco a muchos incrédulos que son súper trabajadores, tienen unos negocios y proveen a su familia correctamente, ¿verdad? Le dan a la mamá, le dan al papá. Son personas que no conocen a Dios, nunca han sentido al Espíritu Santo en su ser, y muchas veces muchos de ellos actúan mejor que muchos que dicen que son cristianos, porque muchas veces a veces mira uno situaciones, ¿verdad? Y dice uno: no debería de ser así. El padre inspira confianza en la esposa, ¿verdad? Inspira confianza en los hijos, les provee lo que necesitan, les da una vida digna, una vida feliz. Amén. Entonces, esa persona que no provee para los de su casa, que tiene incluso a veces, yo sé que hay situaciones, iglesia, porque mi esposa también un tiempo trabajó y pues sí, yo también sentía feo, pero en ese tiempo pues yo no le podía proveer, ¿verdad? Y pasa uno sus etapas, ¿verdad? No es lo más esencial, no es lo más correcto, pero vamos conforme va avanzando la vida, ¿verdad? Pero que no sea porque nosotros a veces no queremos o no nos queremos esforzar más, ¿verdad? Hay hermanos que pues ya hasta se han levantado, ya está bien tarde, ¿verdad? Ya tienen el chance de meter más horas, pero dicen: no, yo me levanto ya bien tarde. Se levantan hasta las 8 de la mañana. Y ya si hay tiempo extra o lo que sea, a veces no lo quieren agarrar, ¿verdad? Entonces, el buen cristiano, yo lo voy a decir así, el buen hijo de Dios tiene que proveer a su esposa, a sus hijos con lo necesario, porque esto es agradable a los ojos del Señor. Amén. Porque si no, de lo contrario, sería peor que un incrédulo. Ha negado la fe, es decir, no conoce a Dios, porque leíamos que el que ama ha nacido de Dios, es nacido de Dios. Amén. Y lo 19: se ha puesto en la lista solo la viuda no menor de 70 años que haya sido esposa de un solo marido. Fíjese, esta lista no era tampoco que incluía a todas las viudas, ¿verdad? Dice que solamente las mayores de 60 años y que hayan sido esposas de un solo marido. Y luego más adelante dice que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado a los obligados, si ha socorrido a los obligados, si ha practicado toda buena obra. Las personas, las viudas que estaban en esta lista para ser sustentadas, iglesia, eran mujeres que eran rectas de corazón. Eran personas que ya habían decidido quedarse
ya no volverse a casar, ¿verdad? Honorando a su esposo primero, amén, al primero y al único. Por eso decía que fuera de una sola marido, mujer de un solo marido. Pero fíjese de la lista que está hablando aquí, que sí ha criado a los hijos, sí ha practicado la hospitalidad. ¿Qué es ser hospitalario, iglesia? Prestar tu casa, ¿verdad? Hey, oigo que estás pasando por esta situación, ven, quédate ahí en mi casa, ahí te presto mi cama. Y si no alcanzamos, pues hasta el suelo, ahí mejor que duermas en el suelo, ¿verdad? Que ser hospitalarios. Y luego dice, si ha lavado los pies de los santos. Ahora pues se hace mucho la práctica del lavamiento de pies, ¿verdad? En las iglesias alrededor del mundo, pero solamente en un simbolismo de humillación, de humildad, ¿verdad? De que te estás humillando ante la otra persona. Ahora es más fácil porque se quita uno los zapatos Nike, ¿verdad? Zapatos Enzo Frini y todo eso, ¿verdad? Que según de más buena calidad. Pero en ese tiempo las viudas, cuando venían de viajes largos, venían con sus pies todos polvorosos y oliendo rico, ¿verdad? Chanel, ¿no, verdad? Venían oliendo pues mal, ¿verdad? Porque venían de viaje. ¿Y qué era lo que hacían las viudas? Se hincaban, ¿verdad? Delante de las personas, de los viajeros, de las personas que les visitaban, y les lavaban los pies y se los secaban. Por eso aquella mujer se los secó a Jesús con su cabello. Entonces eso es una señal de una viuda que de verdad ama a Dios, que sabe tener humildad, se sabe humillar ante los demás. Amén. Y lo dice, se ha socorrido a los afligidos, se ha practicado toda buena obra. Pero dice lo que dice el 11: pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo y quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Cuando aquí está hablando de su primera fe, no está hablando de la fe en Cristo Jesús, está hablando de su matrimonio primero, ¿verdad? Quebrantando, ¿verdad? Y se lo explico. El apóstol Pablo le está diciendo que no admita viudas más jóvenes en la lista para ayudarlos, porque muchas de esas viudas a veces, y lo vamos a estar leyendo más adelante, pero muchas de esas viudas lo que hacían es que decían, ok, se murió mi esposo, pero todavía estaban jóvenes, entonces todavía tenían ganas de casarse, pero decían, pero es que es una ayuda, entonces me voy a poner en la lista para que me estén ayudando, mientras tanto yo me voy a hacer lo que me dé la gana. Y lo vamos a estar viendo aquí más adelante. Amén. Y luego dice en el 13: y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debiera. Si no, si yo pudiera hablar con el apóstol Pablo, le diría, no, pero brother, ya hasta las casadas hacen eso. No necesitan estar viudas. Amén. Porque, fíjense, qué tremendo. Porque como tenían, las ponían en la lista, y las ponían en la lista, entonces ¿qué tenían que hacer si la iglesia les sustentaba sus gastos? Pues no tenían que hacer nada. Entonces, ¿qué hacían? Se iban de ociosas. ¿Qué son ociosas, iglesia? Son personas flojas, ¿verdad? ¿Cuál es otra manera de decir flojo? Holgazán, haragán, ¿verdad? Hay varias maneras de decir una persona que no le gusta hacer nada, no le gusta limpiar, no le gusta trapear, no le gusta bostear la casa. A veces el piso está bien limpio, pero a veces pásele ahí por la superficie a los crespos y bien sucio, ¿verdad? Y bueno, dice, y luego, pero espérese, ojalá y que fueran como las viudas verdaderas que dice que están listas, que son diligentes y súplicas de oraciones de noche y día. Ojalá y que fueran de esa clase de viudas, pero no, hay viudas buenas y hay viudas malas. Por eso dice que estas, que las metían en la lista para ayudarlas, por eso le dicen, no las admitas, más jóvenes de 60 no las admitas. Porque lo dice que luego se iban de casa en casa, y no solamente eran flojas, sino también eran chismosas. Imagínense, iglesia,
Bueno, a ver, déjame ver, yo traía un texto aquí. A ver, déjame hacerlo. A ver, sí, aquí está. Fíjese, a ver, alguien que busque ahí Levítico 19, 16. Léemelo. Sí, Levítico 19, 16. ¿Qué dice allá al final? Yo, Jehová. ¿Qué dijo Jehová? No andarás chismeando entre tú. ¿Quién es tu pueblo? Pues los que te rodean, ¿no? Los que están en tu entorno, tu iglesia, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice Jehová? No andarás chismeando. ¿Y qué es lo que dice el apóstol Pablo que hacían estas mujeres? Hay más o menos entre 1400 a 1460 años de diferencia entre Levítico y Timoteo, la carta de Timoteo. Y todos esos años Jehová ya lo había dicho, no andarás chismeando. Pero ¿por qué hasta el día de hoy sigue el chisme, la murmuración, iglesia? Esa es una práctica satánica. El chisme no es de Dios. Jehová lo mandó, dijo, no andarás chismeando entre tu pueblo. ¿Y qué hacían estas mujeres viudas falsas? Que dice que no solamente eran flojas, sino eran chismosas y entremetidas. A pesar de que andaban chismeando, ¿verdad? Para que puedas orar, te lo platico, para que puedas orar por la hermana, por el hermano. Aparte de eso, ¿qué dice? Que son entremetidas, o sea, se meten en lo que no les importa. Amén. Y luego fíjese lo que dice ahí, hablando lo que no debiera. Si alguien tuviese problemas, iglesia, con el espíritu de chisme, échelo fuera en el nombre de Jesús. Porque el chisme trae divisiones en las iglesias, el chisme trae muchos problemas. ¿Se acuerda qué le pasó a Aarón y a María cuando andaban hablando mal de Moisés? ¿A quién le cayó la lepra? ¿Verdad? ¿Por qué? Por andar chismeando, por andar hablando lo que no es correcto. Fíjese, 1460 años de diferencia entre libro y libro, y todavía estamos en casi 2026 y todavía el chisme abunda. Es una de las armas favoritas de chanclanas. Imagínense, mis hermanos, algo feo, ¿verdad? Pero no debería de suceder. ¿Qué es el trabajo del cristiano, de la cristiana? Es orar. Sí, orar, ¿verdad? Es el trabajo, y quitarnos toda chismería y no ser entremetidas, mis hermanas. Ahora, aquí fíjense, se lo está diciendo a las hermanas, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice el 14? Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen bien su casa, que no den al adversario en ninguna ocasión de maledicencia. ¿Por qué, iglesia? Porque cuando una viuda que todavía está joven y ya de hecho, de acuerdo a los parámetros de Dios, una mujer que es viuda puede volverse a casar. Si esto sí es correcto, esto sí es legal, se puede volver a casar porque acaba de perder a su cónyuge, ¿verdad? Sí lo puede hacer. Hay unas que ya, como dijo el apóstol Pablo, ya después de los 60 ya están más firmes, están más sabias, más maduras, y no se van a enamorar del primero que les dice palabras bonitas, ¿verdad? Pero en cambio las que son más jóvenes, ¿verdad? Las que son abajo de los 60, dice, no me las admitas en la lista. ¿Por qué? Dice, porque todavía les dan ganas, todavía quieren casarse. Dice, a esas no me las admitas, dice, a esas no. Dice, ni siquiera les des ayuda, porque pues al rato van a decir, no, pues que ahora ya quiero que me quiten de la lista porque ya me quiero casar. Entonces, imagínense, y fíjese, cuando se practica el pecado, cuando se practica lo incorrecto, hay una maldición que Satanás
trae a nuestras vidas. Si a Job, que era un varón que Dios, que era agradable a los ojos de Dios, aún así Dios le dio permiso, ¿verdad?, de tocarle sus hijos, de tocarle sus bienes. Imagínense qué pasará con una mujer que anda practicando la fornicación, que anda de cama en cama. ¿Qué pasará, iglesia? ¿Satanás tendrá derecho legal de maldecir a su familia, a los que la rodean? De verdad que sí, amén. Igual con los varones. Y luego, ¿qué dice el 15? Porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Ya hay algún, ya había, fíjese, en todos lados se cuecen habas. No nomás pasan cosas en los países del sur, también en los países del norte, en los continentes, ¿verdad?, del mundo pasa todo esto, ¿verdad? Y luego que dice el 16: si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea grabada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Amén. Fíjese, iglesia, aquí al apóstol Pablo le interesa mucho cómo se traduce la ayuda que le daban a las viudas, ¿verdad? Eso es reflejado en dinero. Amén. Hay muchas personas que no les gusta, sobre todo por la mala fama que han dejado los de la prosperidad, que han dejado personas que miran el servir a Dios, que miran el ministerio como una profesión y no como un llamado. Y entonces dicen, no, pues fíjate que en una iglesia se puede hacer buen dinero, fíjate, sí, mira cómo. Dicen, no, pues mira, nomás les predicas a la iglesia lo que quieren oír, van a venir, van a dejar sus diezmos y sus ofrendas, y pues ahí, de ahí vives, ¿verdad? De ahí te mantienes, ¿verdad? Ahí sale para el carro, para la casa, para lo que sea. Entonces, como se ha dejado muy en mal, a veces han venido muchos lobos rapaces, ¿verdad?, que quieren robar a la iglesia. Es por eso que muchas veces ya está muy dañado el testimonio del evangelio, del verdadero servicio a la presencia del Señor. Entonces, a veces ya no quieren hablar de lo que son las finanzas, pero fíjese, cuando mira uno aquí, y esto habla de ser personas, iglesia, que sepamos administrar lo que llega a nuestras manos, que sepamos administrar lo que Dios nos ha dado. ¿Qué está diciendo aquí el apóstol Pablo? Que si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, dice que las mantenga. O sea, no le echen la carga a la iglesia, porque si no, entonces ya no va a alcanzar para las que de verdad lo necesitan, ¿verdad? Entonces, ¿de qué nos habla esto, iglesia? El apóstol Pablo estaba preocupado por los bienes financieros de la iglesia de Éfeso. Por eso les decía, hermanos, si hay alguien que tiene una viuda, entonces manténganla. No solamente le den sus cumpleaños, no, dele dele más veces, ¿verdad? Allí invítela a comer. Fíjese si necesita jabón, si necesita shampoo, si necesita papel de baño, ¿verdad? ¿Por qué? Porque había muchos hijos irresponsables. Hay hijos que todo lo quieren sacar de la viuda, ¿verdad? Hay nietos que también lo quieren sacar todo de la viuda, cuando debería de ser al revés. ¿Se acuerda que leímos que para que honremos a nuestros padres? Ahí decía, mire, en el 4, decía, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Amén. Hay que orar por las viudas, iglesia. Hay que orar por las viudas. Aquí en esta iglesia tenemos 2, ¿verdad? Hay que orar por ellas, pedirle a Dios que les sustente. Si ya nosotros llegamos a escuchar que tienen alguna necesidad, hay que ayudar, ¿verdad? Y siempre y cuando también, ¿verdad?, si vemos que tienen familia que las pueden ayudar, hay que decirle, hermanita, pues que te ayuden, ¿verdad?, tus hijos, tus nietos, ¿no? Porque todo está, a veces hay personas que están como el asadón, amén, iglesia. ¿Cómo trabaja el asadón?
Nomás todo para acá y nada para allá. Amén. Pero es de la manera que vamos a ser bendecidos. Amén. Cuidando a la congregación, cuidando a la iglesia, cuidando a nuestras viudas, a los necesitados. Amén. Póngase de pie, iglesia. Denle un aplauso a Cristo. Y hermana Lidia con ustedes. Acuérdense, hay que cuidar lo que Dios nos da. Amén. Gloria a Jesús. Qué hermosa nos